Bueno, ¿se puede ver bien? Sí, profe. Bueno, lo que ustedes ven aquí es un volcán, es el volcán que está junto a Honolulu. Es un volcán apagado, pero ustedes saben cómo son los volcanes hoy en día, que se ponen en acción cuando ellos quieren. Bueno, entonces, pero nosotros hoy nos vamos a concentrar en la digestión y absorción de los alimentos. ¿Y qué les voy a decir de esto? Hoy vamos a hablar sobre la bioquímica o la acción bioquímica sobre los alimentos y vamos a hacer una mezcla, evidentemente, con la fisiología. Entonces vamos a hablar también del canal digestivo. En el siglo XVIII era un problema muy discutido entre los fisiólogos si la digestión o es decir, también la degradación de los alimentos constituía un proceso mecánico o químico. Unos encontraban razones mecánicas, mientras que otros encontraban razones químicas. Sí sabían los fisiólogos que todo ser vivo requería de energía y de materia para mantener la estructura y lograr un estado de homeostasis del organismo, o sea, un estado en donde pudiera desarrollarse todas las acciones químicas en el organismo y mantenerlo así vivo. Pero la pregunta era cómo y dónde se fragmenta el alimento ingerido para dar origen a partículas más simples. Esa fue la pregunta. En el año 1752, vamos a hacer un poquito de historia, que también vale la pena saber un poquito de historia. En este año, este físico, matemático y naturalista francés, René Antoine Porchol de Romour, le hizo ingerir a un alcohol unos cilindros metálicos cuyos extremos estaban cubiertos con una tela. Dentro del cilindro había carne en el interior del cilindro. Cuando el halcón regurgitó los cilindros, este científico Romour encontró que la carne estaba parcialmente disuelta. O sea, él decía, bueno, la acción mecánica no es necesaria para comenzar la degradación del alimento. ¿Y qué hizo René Antoine? Luego le hizo tragar al halcón una pequeña esponja. La esponja fue recuperada y esa esponja recuperada contenía jugos gástricos que al aplicarlos sobre la carne, la disolvieron a la carne. O sea que estos resultados, evidentemente, no descartaban que los músculos ejercieran un tipo de acción mecánica complementaria a la acción química que ocurría digamos, dentro del organismo. O sea que estaban las dos posturas, la prevalencia de los procesos químicos y la de los mecánicos. Y estos procesos coincidían en la idea de que la digestión ocurría solamente en el estómago. Pero esto era un inicio del estudio de la digestión. Años más tarde, Lázaro Spallanzani
que era un naturalista y un abad. Él trabajó en la Universidad de Pavía, en Italia. Continuó con este estudio de la digestión. Retomó los experimentos de Reaumur y estudió la digestión en varios animales y también la estudió sobre su propio cuerpo, donde él se hizo provocar vómitos en ayunas para obtener jugos gástricos y comprobó que el jugo gástrico era el agente responsable de la transformación de los alimentos. No obstante, Spallanzani no solamente no llegó a determinar que estos jugos eran de naturaleza ácida, sino que pensaba que la acidez se debía a un estado patológico. Para él era un estado patológico, la acidez del jugo gástrico. Él escribió a Spallanzani un artículo sobre experimentos acerca de la digestión en el hombre y en diversos alimentos, que es este que pueden ver ustedes aquí. No son todas como pequeñas reliquias que uno tiene que también conocer y que rescatar. Más adelante, en el año 1820, William Beaumont, era un médico estadounidense, tuvo la oportunidad de atender a un hombre herido en una explosión. Era un médico militar, Beaumont. Y Beaumont le colocó una fístula en el estómago del paciente y pudo experimentar que los jugos gástricos, pudo experimentar con esos jugos gástricos y observar cómo era el funcionamiento del estómago en distintas condiciones. Luego, Beaumont publicó sus observaciones. O sea, que hizo entonces experimentos con el estómago y los jugos gástricos. Ya en el año, también entre el año 1810 y 1882, otro naturalista, fisiólogo y anatomista prusiano, Teodoro Schwann, también es un descubridor de la pepsina como enzima que participa en los procesos de la digestión. Y a ustedes les sonarán algo, Schwann, las vainas de mielina de Schwann, porque él también se dedicó no solamente a estudiar los procesos digestivos, sino también el sistema nervioso. Otro biólogo médico y fisiólogo francés que vivió entre el año 1813 y 1878, Claude Bernard, él a través de los procesos de cirugía realizados en perros, pudo demostrar que la digestión no se realizaba totalmente en el estómago. Entre 1849 y 1936, otra persona, otro fisiólogo ruso, Iván Petrovich Pavlov, que obtuvo el premio Nobel de Fisiología o de Medicina en 1904, analiza las secreciones digestivas a través también de intervenciones quirúrgicas y él dice que el sistema nervioso es responsable también del regulador del proceso digestivo. Realmente fue una verdadera innovación y da comienzo a una era diferente en el estudio de la fisiología. Él también, Pavlov, estudia el comportamiento, el estudio de los comportamientos. Es como, por ejemplo, si un animal, ustedes quieren que se siente, y bueno, a través de una acción que uno hace, le indica al animal que se siente. Entonces, él estudió ese comportamiento.
Ustedes ven entonces que el proceso digestivo, todo el estudio de la digestión tiene una historia que luego fue avanzando. Acá hay un concepto muy, muy interesante de Iván Pavlov, en donde él habla de que el canal digestivo representa un tubo, todo un tubo, que pasa a través de todo el organismo y se comunica con el mundo exterior, como si fuera la superficie externa del cuerpo. O sea, si ustedes se fijan, y uno piensa, la superficie externa del cuerpo tiene su continuidad con esa superficie interna del tubo digestivo. O sea, se oculta toda esa superficie dentro del organismo. Realmente es un tubo que tiene continuidad con toda la capa externa del organismo. Y él lo considera como un número de laboratorios químicos que hay dentro de ese tubo digestivo, que está equipado con varios aparatos mecánicos. Realmente es una figura muy, muy interesante la de Pavlov, no se equivocó. Entonces comprende diversas estructuras. Ustedes tienen aquí la boca, la faringe, el esófago, el estómago. Tienen ustedes aquí el duodeno, todo el intestino, el delgado, el grueso ascendente, transversal y descendente, el colon y el ano. Y tienen esas otras estructuras, que son hígado, la glándula biliar, páncreas, son esos órganos anexos. Bueno, antes de comenzar a ver qué es lo que está ocurriendo químicamente dentro de ese tubo digestivo, vamos a ver un poquito cómo está constituido el tubo digestivo en su estructura anatómica. Ustedes pueden ver aquí un corte transversal del tubo digestivo. Está constituido por una mucosa. Esa mucosa tiene una glándula, tiene glándulas, ¿no?, con sus conductos. Esa mucosa es un epitelio simple, con su membrana basal, tejido conjuntivo y con una capa fina muscular. Luego le sigue una submucosa, que es tejido conjuntivo, tiene glándulas, vasos sanguíneos y linfáticos y nervios. Luego viene un músculo liso con dos capas, una capa que es circular y otra capa que es longitudinal. Rodeando toda esa estructura tienen la serosa o el peritoneo, visceral de tejido conjuntivo y epitelio escamoso estratificado. Y aquí ustedes tienen el mesenterio, que es el pliegue del peritoneo que conecta a este tubo digestivo con la pared abdominal. Pasemos a ver ahora ese proceso de digestión y absorción. En este momento vamos a hablar de la digestión y absorción de los glúcidos. Ustedes recuerdan los carbohidratos simples, que se encuentran en varios alimentos como frutas, leches, hortalizas, productos de azúcar refinada, azúcares simples, que son los que suministran la energía, que carecen de vitaminas, minerales y fibras. Tienen los carbohidratos complejos, también como presentes en los panes, en legumbres, pastas, en vegetales, y que también suministran vitaminas, minerales y fibras. ¿Recuerdan ustedes los alimentos que contienen almidón? Generalmente todos los derivados de los vegetales. Este es un panorama general sobre los glúcidos de la dieta. Se encuentran los polisacáridos, por ejemplo el almidón, los disacáridos y los monosacáridos. El polisacárido, si
a partir del almidón se obtienen las dextrinas, las maltotriosas y las maltosas como disacáridos, la maltosa, lactosa y sacarosa, que luego se van digiriendo y se van obteniendo todos estos monosacáridos que también pueden ser digeridos directamente como monosacáridos. Eso es, ustedes lo recuerdan, ya lo saben, es simplemente para recordar. Bueno, vamos a ver la digestión de los glúcidos. Las primeras fases de la digestión transcurren evidentemente en la boca, ¿no? En donde los dientes tienen la función de triturar los alimentos en fragmentos más pequeños, y aquí estamos hablando de la digestión mecánica. También está presente en la boca la amilasa, que es secretada por una de las glándulas salivales, y comienza así la digestión química. Así luego el alimento pasa por la faringe, el esófago, para dirigirse al estómago. Bueno, dijimos, en la boca está presente la alfa-amilasa salival, está sintetizada por las células acinares, como ustedes pueden ver aquí, el acino o adenómero, el conducto intercalar y el conducto estriado. Entonces, a través de estas células acinares se secreta la alfa-amilasa salival, que luego van a pasar a formar parte de la saliva. Es una endoamilasa, que significa que la alfa-amilasa puede hidrolizar a ese glúcido, a ese homopolisacárido, como es el almidón, lo ataca desde el interior de la molécula. ¿Cuál es el pH óptimo para que pueda estar activa esta alfa-amilasa? El pH óptimo de 6,9, también requiere de los iones cloruro y va a catalizar la hidrólisis de las uniones alfa 1,4. Tienen el almidón, a través de la alfa-amilasa se van a obtener las maltosas, las maltotriosas y las dextrinas límites. Si ustedes pueden ver aquí en esta diapositiva, toda la cadena lineal de glucosa con las ramificaciones alfa 1,6 y con toda la cadena, todas las ramificaciones, todas esas ramificaciones constituidas por glucosas unidas por estas uniones tipo alfa 1,4. Ya tienen la cadena lineal y las ramificaciones, que son muchas más, evidentemente. Este es un fragmento simplemente de la amilopectina. Ustedes pueden ver aquí la glucosa. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Entonces, ustedes sabían que entre glucosa la unión es alfa 1,4 y la ramificación es alfa 1,6. Entonces, si se hidroliza una ion alfa 1,4 de esta cadena, se puede obtener glucosas libres, o también la alfa-amilasa puede hidrolizar aquí. En una unión alfa 1,4 quedan constituidas las maltosas y también las maltotriosas. Depende de dónde catalice, dónde se produce la hidrólisis. De cuáles de las uniones se pueden obtener glucosas, maltosas y las maltotriosas. Y así, entonces, luego, como producto final de la alfa-amilasa, van a quedar entonces las glucosas, las maltosas, las maltotriosas y las dextrinas límites, que son todos estos segmentos constituidos también por los restos de ramificaciones. Recuerden ustedes que la unión alfa 1,6 no puede ser hidrolizada por la alfa-amilasa, por eso queda esta dextrina límite. Una vez que el alimento pase a través del esófago al estómago, de allí del estómago luego va a pasar al duodeno. Y se va a conectar también todo ese segmento con estas glándulas, que son el páncreas, a través del conducto pancreático, que también tienen glucoácido, y también las secreciones
que provienen de la vesícula biliar. Entonces estamos en el estómago. Los glúcidos en el estómago no son hidrolizados, sí pasan al duodeno, y en el duodeno se van a poner en contacto con las secreciones pancreáticas. Recuerden ustedes que el páncreas es muy similar, como una glándula cerebral, también tiene las células acinares que secretan las enzimas digestivas, con los ductos, con las células ductales que secretan agua, bicarbonato y otros componentes. Aparte también, recuerden ustedes que tiene el páncreas una porción endocrina en donde se puede secretar insulina o glucagón. Estas son las células pancreáticas, un corte en donde están los islotes de Langerhans, donde se secreta insulina, y los ácidos pancreáticos, donde se secretan las enzimas. Esta diapositiva, ustedes pueden ver en forma más amplia las células acinares exócrinas que secretan las enzimas, los vasos capilares, las células alfa, productoras de glucagón. Pueden ver también las células beta, productoras de somatostatina, las células beta, productoras de insulina, y los ductos pancreáticos. Es un corte simplemente para mostrarles, para recordarles cómo está constituida la célula pancreática. Entonces dijimos que ese páncreas, a través de los acinos, pueden secretar la alfa-amilasa, pero estamos hablando de la alfa-amilasa pancreática. Aunque sí tiene una actividad idéntica a la de la alfa-amilasa salival, es activa esta alfa-amilasa pancreática a un pH de 7,1 aproximadamente. También cataliza la hidrólisis de las uniones alfa-1,4, y ambas enzimas, tanto la alfa-amilasa pancreática como la alfa-amilasa salival, son controladas por genes diferentes. Aunque las funciones son iguales, los genes del cual provienen son diferentes. Continuando entonces con el tubo digestivo, vamos a pasar ahora a nivel del intestino. Simplemente, como ustedes seguramente es un poco el conocimiento que han tenido, salvo que hayan tenido un secundario muy bueno, el conocimiento sobre la estructura de las capas que cubren al intestino. El intestino está constituido por estas vellosidades intestinales, como ustedes pueden ver aquí, son todas muchas vellosidades, y hay capilares, hay arterias, hay venas, hay vasos linfáticos. Estas microvellosidades también tienen las microvellosidades. Si ustedes ya hacen un corte en este segmento, pueden ver todas estas microvellosidades, lo que hace que entre las vellosidades y las microvellosidades hace que la superficie de contacto con los alimentos sea realmente una superficie muy, muy extensa. Si ustedes extendieran el intestino, lo extendieran totalmente, tanto con las microvellosidades y las vellosidades, tendrían una superficie de unos 300 metros cuadrados, que es aproximadamente la superficie de una cancha de tenis. Imaginen ustedes, toda esta superficie, los 300 metros cuadrados, tienen la capacidad de conectarse con los alimentos. Todo eso nosotros lo tenemos dentro nuestro, solamente en el intestino. Esa célula epitelial del duodeno, esas microvellosidades que acabamos de ver recién, estas microvellosidades que ven aquí ustedes, acá, ¿no es cierto?, lo vemos en más detalle, tienen también unas proteínas
con función enzimática. Estamos hablando aquí de la localización de las enzimas del borde en cepillo. Y esas enzimas tienen un sitio activo. 1 o 2, depende de las enzimas. O sea que hay enzimas que están entonces localizadas en ese borde en cepillo de las microvellosidades de las células epiteliales del duodeno, del intestino delgado. Ustedes pueden ver en esta diapositiva las diferentes, digamos, proteínas, la lactasa, la isomaltasa sacarasa, la maltasa y la trealasa, que son esas disacaridasas que participan en la digestión de diferentes tipos de glúcidos. Dentro del lumen del intestino delgado están presentes los oligosacáridos, que han quedado restos de oligosacáridos, no solamente glucosas, que son estos círculos blancos, sino también han quedado presentes las maltosas y oligosacáridos, y las destrinas, como les nombré recién a ustedes. También esas microvellosidades tienen algunas proteínas transportadoras, que ya vamos a ver, transportadores de glucosas y de sodio, y aquí también en la membrana basal otras proteínas transportadoras de glucosa. Es GLUT2 aquí porque estamos hablando del intestino delgado. Entonces, en el intestino delgado, la molécula transportadora de glucosa en la membrana basal del enterocito tiene un número, que es la GLUT2, que es característica del intestino delgado. Entonces, de esa manera permite que la glucosa que estaba en la luz del intestino pueda, luego de ser digerida, ingresar al torrente sanguíneo. Vamos a ver, ya que hemos visto el intestino y la mucosa intestinal, vamos a ver la actividad digestiva de la mucosa intestinal, hablando de estas enzimas del borde en cepillo que les nombré recién. Esas son denominadas disacaridasas. Esas disacaridasas degradan los restos de la digestión del almidón y los disacáridos. 3 de esas disacaridasas tienen 2 sitios activos diferentes en la misma molécula. Entonces son bifuncionales. Repito, 3 de estas disacaridasas tienen 2 sitios activos diferentes en la misma molécula. Por eso son denominadas bifuncionales. Ustedes recordarán cuando vieron enzimas la función del sitio activo, que también tiene dentro de ese sitio activo los sitios catalíticos donde va a ocurrir la acción de la enzima sobre el sustrato. Esta es una disacaridasa, la sacarasa isomaltasa. Entonces, en esta disacaridasa está constituida por 2 sitios activos. Una corresponde a la isomaltasa, que cataliza la hidrólisis de uniones alfa 1,4 en maltosas, que recuerden, maltosas son 2 glucosas en uniones alfa 1,4, y también cataliza la hidrólisis de la unión alfa 1,6 en destrinas límites, o las isomaltosas. O sea, lo que no pudo hacer la alfa-amilasa salival y pancreática, lo hace la isomaltasa, que es parte de una disacaridasa, que es una proteína integral de la microvellosidad del enterocito. Entonces, en este momento se puede hidrolizar esa unión alfa 1,6. La otra, la sacarasa, también presente, digamos, junto con la isomaltasa, en esta sacarasa isomaltasa, exinde o cataliza la hidrólisis de esas uniones entre glucosa y fructosa en unión a alfa 1,2, beta 2, de la sacarosa, porque esta es una sacarosa, y al excindirla o hidrolizarla, van a obtener por un lado a la glucosa y por el otro lado la fructosa. O sea, esa sacarasa
presente en esta disacaridasa hidroliza esta unión alfa-1, beta-2 entre glucosa y fructosa de la sacarosa. La otra disacaridasa es la lactasa floricina hidrolasa, en donde la lactasa hidroliza o exhibe a la lactosa. La lactosa está formada por la galactosa y glucosa en unión beta 1,4. Entonces, la lactasa hidroliza esta unión y por lo tanto, ¿qué es lo que va a quedar luego de la hidrólisis? Glucosa por un lado y galactosa. Ustedes pueden ver cómo lo que está quedando ahora, lo que producto, son monosacáridos. Dentro de esta disacaridasa está la floricina hidrolasa, que rompe uniones beta-glicosídicas. Por ejemplo, la floricina, presente, ¿no es cierto?, que están glicosidadas, que es un 2'-glucósido de fluoretina, se rompe esta unión beta-glicosídica. También ustedes pueden ver en la ceramina glicosidada, que es un glicoesfingolípido, que se puede hidrolizar. La maltasa glucoamilasa, esa es otra disacaridasa, que también tiene dos hitos activos. Cataliza la hidrólisis de las uniones alfa 1,4 entre dos glucosas y poco sobre uniones de glucosa alfa 1,6. Actúa sobre el 20% de la maltosa digerida y el 80% restante es hidrolizada por la isomaltasa, que lo vimos recién. Después también tenemos a la trealasa, que cataliza la hidrólisis de uniones de glucosa, de uniones alfa 1 glucosa, que están presentes en la trealosa de levaduras y de hongos. O sea, en este caso, la unión entre glucosas es la unión alfa 1, ahí la tienen ustedes, alfa 1,1. Este tiene una glucosa y otra glucosa. Esta es la trealosa, presente en levaduras y hongos, y esas uniones son hidrolizadas por la disacaridasa llamada trealasa. En este caso, es un solo ciclo activo. Bueno, muy bien, hemos visto la digestión de los glúcidos. Vamos a ver qué pasa con la absorción de esos glúcidos. ¿Y dónde ocurre la mayor parte de la digestión de los glúcidos? Hasta el momento. A ver, ¿alguien me puede decir dónde ocurrió la mayor parte de la digestión de los glúcidos? La mayor parte. ¿Alguno de los que están presentes me puede decir? En el duodeno. En el duodeno, perfecto, en el duodeno, ¿no? ¿Y luego dónde tiene lugar la absorción? En el yeyuno y en el ilion. En el yeyuno y ilion tiene lugar la absorción de esos monosacáridos. Antes de ingresar a ver cómo es el proceso un poquito más específico de la absorción de los glúcidos, quiero presentarles a estos transportadores de glucosa que recién los estuve nombrando. Y este es el modelo para el cotransporte de glucosa con sodio. Este es el espacio extracelular, digamos, el espacio, por ejemplo, del lumen intestinal, donde está presente la glucosa, y este es la parte del citosol, del enterocito. Esta es la membrana. Y allí están presentes estos cotransportes. Es un cotransporte. En este caso es cotransporte de glucosa y sodio. Entonces ustedes pueden ver aquí cómo se produce el cotransporte de sodio, dos sodios, junto a una glucosa. Por cada glucosa que ingresan dos sodios.
aquí tienen ustedes, pueden ver, como ya han ingresado acá había dos glucosas, quedó una sola, que era la que ingresó aquí, y ingresó el sodio junto con la glucosa, y así sucesivamente ocurrirá con los otros sodios y las otras glucosas presentes en ese espacio extracelular. Es probable que el cotransporte, los modelos de cotransporte lo hayan visto en biología. Ese sistema es impulsado por el gradiente de sodio creado por la sodio-potasio ATPasa, que está ubicado en la membrana vasolateral de los enterocitos. O sea que este cotransporte es un proceso activo gracias a este sistema que impulsa, ¿no es cierto?, la entrada de sodio y la salida de, digamos, entrada de potasio y salida de sodio, ubicada en la membrana vasolateral de los enterocitos. Ustedes pueden ver aquí el transportador activo dependiente de sodio, que se llama SGLT1, es un transportador de glucosa dependiente de sodio, está escrito en inglés aquí, Sodium Dependent Glucose Transporter, en donde ustedes pueden ver el ingreso de glucosa e ingreso de dos sodios, pero este sistema trabaja gracias a la bomba sodio-potasio ATPasa, donde se produce la salida de sodio, aquí entra sodio, sale sodio luego y ingresa el potasio. Esa glucosa que está ya dentro del enterocito, luego por un transporte facilitado por medio de este otro transportador de glucosa, el GLUT2, que es un transporte facilitado, sin gasto de energía, va a pasar a los capilares, a la vena porta y dirigirse al hígado. ¿Qué ocurre con la galactosa? Recién hablé de la glucosa, la galactosa. Con la galactosa ocurre exactamente lo mismo. Ingresa un mol de galactosa, 2 de sodio. Esa galactosa también ingresa a través de este transportador, que también no solamente de glucosa, sino también de galactosa, transportador de glúcido. ¿Qué pasa con la fructosa? La fructosa como monosacárido presente en el lumen va a ingresar a través de un transportador facilitado que presente en esta membrana, en esta membrana, digamos, apical, que se llama GLUT5, perdón, la GLUT5 por difusión facilitada, y esta fructosa luego va a atravesar la membrana vasolateral también por estas dos proteínas por difusión facilitada, sea la GLUT2 como la GLUT5. Y se dirige a los capilares, la vena porta y al hígado. ¿Se comprendió? Sí, profe. Bien, digamos entonces. Aquí les muestro un panorama general de lo que les acabo de decir. Entonces, glucosa o galactosa, ¿por medio de quién ingresa? ¿Cómo ingresa al enterocito? A través de un transportador dependiente de sodio y el transportador activo que depende de la bomba sodio-potasio ATPasa, tanto por la glucosa y la lactosa. Y fructosa por difusión facilitada, por la GLUT5. Glucosa y galactosa ingresan a los capilares, se dirigen a través de por difusión facilitada por GLUT2, y la fructosa puede ingresar por el GLUT2 o por el GLUT5. Este es el sistema de absorción de los glúcidos. Ustedes pueden ver aquí entonces que ese transportador de glucosa que vimos recién, 2 o 5, en este caso sería el 2, la glucosa se pega al transportador y luego se despega, pasa del fluido extracelular al fluido intracelular. ¿Por qué les nombro esto? Porque hay diferentes tipos de transportadores de glucosa en la célula, que son proteínas integrales de membrana. Tenemos la GLUT1, la GLUT2, la 3,
la 4 y la 5. ¿Dónde están distribuidas? ¿En qué tejidos están distribuidas estas proteínas integrales de membrana? Recién les nombré la GLUT1, ¿se acuerdan? Acá no, acá le nombré la GLUT2 y la 5, que son estas dos, la GLUT2 y la GLUT5. Pero la GLUT1, se inserta como transportador basal de glucosa en las células del feto, en los glóbulos rojos, en fibroblastos, en células endoteliales de los capilares sanguíneos. Allí están presentes esta proteína integral GLUT1. Son responsables del transporte basal de glucosa. La GLUT2 que vimos recién y la GLUT5, ustedes pueden ver que están presentes. Regreso para que se ubiquen, la GLUT2, la GLUT5. Vamos a hablar de la GLUT2. La GLUT2 es presente en la membrana basal del epitelio intestinal y también en los túbulos renales, en los hepatocitos y en las células beta de los islotes de Langerhans, que también transportan la galactosa y la fructosa, como vimos recién. La GLUT5, como lo vimos recién, la GLUT5, presente tanto en la membrana apical como vasolateral de los enterocitos, que transporta fructosa. O sea, lo que transporta es fructosa. Después tiene la GLUT3 y la 4. La GLUT3 también transporta glucosa en cerebro y nervios periféricos, presente en el transporte, ¿no es cierto?, de glucosa a nivel de cerebro y nervio periférico. Y la GLUT4 también participa como proteína integral de membrana en el transporte de glucosa en tejido adiposo y en músculo esquelético y cardíaco. En cuanto a la afinidad de estos transportadores por glucosa, la GLUT4, ¿por qué no está la GLUT5? Porque transporta fructosa solamente, ¿no? Por eso, la GLUT4 tiene mayor afinidad por la glucosa que la GLUT3, la GLUT1 y luego la GLUT2. O sea, que los tejidos, cuando las concentraciones de glucosa son bajas, estas proteínas integrales, llamadas GLUT4, tienen una alta afinidad por glucosa. De esa manera pueden incorporar la glucosa a niveles muy bajitos, pueden incorporarla e ingresar a las células de los diferentes tejidos. Eso tiene una lógica, porque entre comidas, cuando uno come, los niveles de glucosa aumentan mucho. Pero entre comidas, los niveles de glucosa bajan, ya hay un nivel básico de glucosa, entonces los tejidos, las células van permitiendo el ingreso de esa glucosa en sus niveles más bajos. Por ejemplo, los niveles de glucosa en sangre están entre 4 y 6 milimolar. La GLUT4 tiene un KM de 2 milimolar. Recuerden que el KM, cuando más pequeño es, tiene mucha más afinidad por ese sustrato. Cuando ustedes miran encima, vieron que cuando el KM es más chiquito, tiene más afinidad por ese sustrato. En este caso, el sustrato es glucosa, o sea, tiene una gran afinidad para tomar glucosa y para que pueda ingresar. La GLUT3 tiene alta afinidad, pero menos afinidad que la GLUT4. Lo mismo la GLUT1, tiene, digamos, menos afinidad que la GLUT3 y la 4, y la GLUT2 tiene menos afinidad que la 1, que la 3 y la 4. Pero a medida que aumenta la concentración de glucosa en sangre, comienzan los otros transportadores, como el GLUT3, el 1 y el 2, a pegar glucosa y permitir la entrada de glucosa a las células. Cuando las concentraciones, diríamos, son de 20 milimolar, esta GLUT2 sí comienza a pegar glucosa y permitir el ingreso a las células. De esa manera, no solamente van a permitir el ingreso de glucosa a las células del GLUT4, sino también la GLUT3, la 1 y la 2.
de esa manera permitiendo que los niveles de glucosa en sangre, cuando están muy elevadas, puedan ingresar a las células de los diferentes tejidos. Y ustedes pueden ver aquí, en esta figura, velocidad de transporte en función de concentración de soluto, como la GLUT4 transporta glucosa, a través de su transportador, el GLUT4 transporta glucosa, y la afinidad es una afinidad muy alta, con un km de 2 milimolar, se alcanza la mitad de la velocidad máxima y se aumenta la velocidad de transporte hasta que se saturan las diferentes GLUT4, como cualquier, si fueran enzimas también se saturan, ¿no es cierto? Este es una molécula transportadora, también se satura, y si lo comparan con la GLUT2, fíjense ustedes que la GLUT2 tiene otro tipo de curva, más achatada, y su Km recién se alcanza la mitad de la velocidad máxima cuando se alcanzó los 20 milimolar de concentración de glucosa. Aquí comienza a pegarse la glucosa al gluten. Comienza a pegarse la glucosa aquí, pero aquí la mitad de las moléculas están pegadas y luego hasta que se satura la GLUT2 también. Entonces aquí tienen otra diapositiva que pueden ver aquí que la insulina, cuando aumenta la cantidad de glucosa en sangre, cuando se ha ingerido glucosa en la digestión e ingresa en las glucosas del torrente sanguíneo, se pone, se estimula la secreción de insulina desde el páncreas, y esa insulina va a promover el reclutamiento de esas GLUT4, las proteínas integrales en estas vesículas, y la va a exponer a exponer el incremento de esas GLUT4 en la membrana de las células de los diferentes tejidos, tejido adiposo y muscular también. Entonces, de esa manera se incrementa la superficie con una gran cantidad de GLUT4 en la superficie. Eso va a permitir que se pegue la glucosa y pueda ingresar a la célula. O sea que la insulina promueve el reclutamiento de esas GLUT4 para que se pegue a esa membrana de la célula y permitan el ingreso de más glucosa también a la célula. Bueno, a través de esta figura del China Hat, así se llama esta isla, porque es un sombrero chino. Vamos a hacer el corte para ver el pasar de la digestión y absorción de los glúcidos a la digestión y absorción de las proteínas. Entonces aquí ustedes pueden ver las figuras, le está indicando esas figuras, la carne, queso. Profe, disculpe, antes de que siga, una consulta. Entonces, cuando una persona tiene resistencia a la insulina, es que no puede... Claro, el tema, sí, ese no es el tema de hoy, pero muy interesante. El tema de la resistencia de la insulina puede ser o que no hay suficientes transportadores o que no se sintetice la insulina. Claro, y así no entrar la glucosa, aumenta el... Claro, ¿cierto? Claro. Entonces, ese es el tema, ¿cierto? Pero es muy interesante la pregunta para poder discutirla, ¿no es cierto?, en otro momento, o justamente cuando veamos el metabolismo de los glúcidos. Lindo tema para que se pueda presentar, así como esas presentaciones que ustedes hacen en 5 minutos, se puede explicar ese tema. Y alguno lo puede presentar, algún alumno, por qué hay resistencia a la insulina. Gracias, profe. Corta, se puede. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a ver la digestión y absorción de las proteínas. Vamos a comenzar con digestión de las proteínas. Las proteínas vegetales son las menos digeribles que las de origen animal. Entonces las proteínas de las dietas aproximadamente contienen son necesarias 70 gramos de proteínas por día en el adulto. Hay otras proteínas que son las endógenas, que son
provenientes de las secreciones digestivas, como la salival, la gástrica, la pancreática, la biliar y la intestinal, con su aporte en gramos, y también las proteínas provenientes de la descamación de los enterocitos en la luz intestinal, porque los enterocitos también tienen su vida útil y se descaman. O sea que hay proteínas provenientes con sus diferentes orígenes de la dieta y endógena. Nuevamente, su digestivo, la digestión en la boca y la dilución de los alimentos, pero la proteína comienza su hidrólisis recién en el estómago. Si bien en la boca, hay que más sirve como una forma mecánica de triturar bien el alimento, pero recién la hidrólisis de las proteínas comienza en el estómago y presentamos el estómago. El estómago tiene un fundus o fondo, un cuerpo, o corpus, y antro o antrus, lo van a ver en forma escrita en castellano o en latín, ¿no? Tiene un cardias, que es como una puerta que permite que se cierre o se abra, un conducto pilórico también, una puerta que permite que se abra o se cierre, que permite así, ¿no es cierto?, que no sea un conducto directo, sino que se puede cerrar también para que pueda producir la digestión aquí. Y está constituido ese cuerpo por las células principales que secretan el pepsinógeno. Ya vamos a hablar del pepsinógeno. Y también está compuesta por células parietales secretoras del ácido clorhídrico. Es importante para la digestión del alimento. Entonces, ese estómago tiene esta estructura, tiene las células principales, estas indaginaciones, tiene el estómago con las células principales que secretan el pepsinógeno y una serie de estructuras donde se secretan secreción de histamina, secreción de factores intrínsecos y secreción de ácido por medio de estas células parietales, o también esas células mucosas que tiene digamos, el estómago, en las cuales van a permitir la secreción del mucus, ¿no? De bicarbonato también. Simplemente les muestro esto para que vean que toda la estructura histológica del estómago es variada, que lo que a nosotros nos va a interesar aquí en este momento es, bueno, las pepsinógenos que las secretan, las células principales. Bien, entonces estamos frente al pepsinógeno, pero este pepsinógeno es inactivo, sino que se secreta en forma de zimógeno, es inactivo, y por medio de un pH entre 1 y 2, un pH ácido, se produce un corte entre el aminoácido 42 y el 43, y se produce este péptido inhibidor, y se produce una cadena, ¿cierto?, lo que quedó del pepsinógeno, del aminoácido 43 en adelante, que se llama pepsina. Esta pepsina es la forma activa de la enzima, y esa pepsina, por autocatálisis, puede activar, digamos, el pepsinógeno para que nuevamente se rompa, se corte esa estructura y se forme más pepsina. O sea, se produce la misma por autocatálisis más pepsina. Esa pepsina, entonces, es secretada por células principales, pero el estado de pepsinógeno. No se secreta como pepsina. Se secreta como pepsinógeno y luego en el estómago se produce el péptido, se separa el péptido inhibidor del pepsinógeno y queda la pepsina activa. Esa pepsina, ¿cierto?, va a tener sus acciones luego sobre las proteínas. Ahora, ese pepsinógeno es estimulado por la acetilcolina, por histamina y por gastrina. Les favorece la secreción de pepsinógeno y también la secreción de ácidos. Esa pepsina es una endopeptidasa. Cuando decimos endo, significa que la enzima va a hidrolizar a la molécula proteica desde el interior hacia afuera.
desde el interior hacia afuera. Ustedes tienen la proteína, entonces, en el estómago, pH 1 y 2, determinado porque está presente el ácido clorhídrico, que le hace del proteácido, y van a obtener por hidrólisis trozos de péptidos de alto peso molecular. Pero los cortes fueron desde el interior. Hidroliza esa pepsina uniones que comprenden el grupo amino de un aminoácido aromático, por ejemplo, fenilalanina, tirosina, triptofano. Por ejemplo, en esta molécula, como ejemplo le puse la fenilalanina. Entonces aquí va a actuar la pepsina, en la fenilalanina. Entonces van a quedar separaditos porque se cortó justamente en esta zona de la fenilalanina. Bueno, donde hay tirosina y triptofano, también se va a producir el corte o va a accionar la pepsina. Siempre desde el interior. ¿Se acuerdan ustedes que la proteína de alto peso molecular son grandes y se van a obtener trozos de alto peso molecular, pero de trozos por acción de la pepsina? También en el estómago están presentes, pero en el cuarto estómago de los rumiantes, no nosotros. En las primeras etapas de la vida está presente el fermento lapogenina, que lo que hace es que la caseína se transforme en paracaseína y que por medio del calcio se forma el paracaseinato de calcio. Bueno, en el ser humano, la pepsina hace lo mismo que el fermento lapogenina, pero a pH 4. Muy bien. Estamos en el estómago y ustedes se podrán imaginar ese alimento que se estaba digiriendo en el estómago tiene que pasar al duodeno. Pasa al duodeno, que ya inicialmente ya se lo he presentado como es su estructura. Ese duodeno está conectado con ese conducto biliar, la vesícula biliar, el conducto pancreático, el páncreas. Siempre se los digo porque a veces, muchas veces nos ha pasado que le preguntamos por dónde pasa el conducto digestivo y a veces me dice que pasa a través del hígado. No pasa a través del hígado, ni a través del páncreas. Pienso que después de ver esta figura saben que por dónde pasa el conducto digestivo y las glándulas, el cual enriquecen de jugos a ese tubo digestivo. En este caso, el jugo pancreático se va a volcar sobre ese lumen del duodeno y es un líquido muy similar a la saliva en su aspecto. Tiene un pH entre 7,5 y 8. Se secreta aproximadamente 1,5 litros de jugo pancreático por día. Tiene poca cantidad de proteína y entre los componentes inorgánicos, los componentes que ustedes ya saben, sodio, potasio, bicarbonato, calcio, fosfórico. Ese jugo pancreático contiene enzimas hidrolíticas que son sintetizadas por las células acinares. Recién se los he presentado al páncreas. Ustedes tienen, ¿no es cierto?, las células acinares, el páncreas exócrino y las células del ducto. Aquí se sintetizan entonces en estos acinos. Aquí pueden ver el corte transversal de estos acinos, y donde se secretan el jugo pancreático. Y ese jugo pancreático va a pasar al duodeno. Entonces, el jugo pancreático contiene enzimas hidrolíticas sintetizadas por las células acinares y la secreción de esas enzimas es estimulada por factores endocrinos y por factores neurales. Los factores endócrinos o endocrinos es la colecitoquinina, la secretina y la gastrina. Va a permitir que se secrete estas enzimas. Y los factores neurales que van a favorecer la secreción de enzimas, tenemos la acetilcolina y un polipéptido intestinal vasoactivo. Esos son los factores neurales que van junto con los factores endocrinos, van a permitir la secreción
de esas enzimas hidrolíticas del jugo pancreático. Esas enzimas proteolíticas también son sintetizadas como zimógenos, o sea, en forma inactiva. ¿Dónde son activadas? En la luna intestinal. Hay 3 endopeptidasas y hay 2 exopeptidasas. Cuando hablamos de endopeptidasa significa que las enzimas proteolíticas van a hidrolizar a la proteína o al péptido desde el interior de la molécula. Mientras cuando hablamos de exopeptidasa significa que la acción hidrolítica se inicia desde los extremos de esas cadenas polipeptídicas. Ya lo vamos a ver ahora en detenimiento. De las 3 endopeptidasas vamos a nombrar a la tripsina, a la quimotripsina y a la elastasa. Y de las 2 exopeptidasas secretadas por el jugo pancreático, la carboxipeptidasa A y la carboxipeptidasa B. Les aclaro, la secretada por el jugo pancreático, porque seguramente me pueden preguntar, ¿y la aminopeptidasa? Diremos, la actividad hidrolítica es solamente del extremo C terminal o carboxilo terminal. No, también hay hidrólisis del amino terminal, pero lo vamos a ver después con el jugo intestinal. Bueno, veamos. La tripsina. Cuando hablamos de tripsina, es la secretada en páncreas al estado de tripsinógeno, ¿cierto? Ese tripsinógeno, dijimos, que se secreta en forma inactiva. En páncreas se secreta el tripsinógeno en forma inactiva y se va a separar un hexapéptido y va a quedar la tripsina. La tripsina es la forma activa que tiene 226 restos aminoácidos y también, como lo hacía la pepsina, por autocatálisis hace que el tripsinógeno a pH 5,26 diremos el pH del lumen intestinal, se va a formar el hexapéptido y más tripsina. Pero esta reacción es catalizada por la enteroquinasa o la enteropeptidasa. Esta enteroquinasa o enteropeptidasa es de la mucosa intestinal. O sea, partimos de un zimógeno de 229 restos aminoácidos activos, digamos, forma inactiva, a una forma activa de 226 restos aproximados, ¿cierto? Entonces tenemos aquí la tripsina, estamos hablando de la tripsina. La tripsina es una endopeptidasa. Recuerden ustedes que habían proteínas de alto peso molecular y péptidos y polipéptidos que eran productos de la pepsina, de la acción de la pepsina en el estómago. Ahora estamos en el intestino, por acción de los jugos intestinales. Entonces esa tripsina va también a hidrolizar enlaces con el grupo carboxilo de aminoácidos deaminados, por ejemplo, aminoácidos que son lisina y arginina. Donde está lisina y arginina es donde va a atacar la tripsina, va a producir acción hidrolítica y se van formando polipéptidos con trozos menores. Fíjense en el dibujo, acá hay polipéptidos más grandes y acá hay polipéptidos más chiquititos. A veces las imágenes hablan más de lo que les hablo yo en forma teórica. Fíjense en la imagen cómo son polipéptidos más chiquititos. Eso por la acción de la tripsina. El pH, esa tripsina actúa a un pH entre 8 y 8,5. Tiene también la acción de la quimotripsina, que es secretada también por páncreas al estado de quimotripsinógeno en forma inactiva. Y ese quimotripsinógeno, por acción de la tripsina, se forma el beta-quimotripsina. Se rompió aquí esa cadena de aminoácidos que eran inhibitorias, y se forma la beta-quimotripsina y luego también por autocatálisis se va formando la alfa-quimotripsina. Entonces, estas quimotripsinas van a
a hidrolizar los enlaces con los grupos carboxilos de aminoácidos aromáticos. Por ejemplo, la fenilalanina, la tirosina, el triptofano. ¿Y eso qué va a producir? Va a reaccionar, la acción de la quimotripsina, que es una endopeptidasa, es actuar también sobre proteínas y sobre polipéptidos para formar polipéptidos con trozos menores, como lo vimos recién, con la acción de la tripsina, también péptidos menores. También el pH, como lo dijimos recién, de la tripsina, pH 8, 8,5, para que pueda actuar esta quimotripsina. Otra endopeptidasa es la elastasa, que es secretada en páncreas al estado de proelastasa, que la proelastasa por acción de la tripsina se forma la elastasa, y esa elastasa va a hidrolizar la elastina de las fibras elásticas del tejido conjuntivo. Vamos a hablar de las exopeptidasas. Dijimos que la exopeptidasa es la carboxipeptidasa. Ahora, ¿cómo la secreta el páncreas? La secreta en forma inactiva como procarboxipeptidasa. Y nuevamente la tripsina va a activar la enzima como carboxipeptidasa. Va a eliminar el péptido inhibidor de la procarboxipeptidasa y se forma la carboxipeptidasa. ¿Y qué hace la carboxipeptidasa? Que es una exopeptidasa. Va a permitir que polipéptidos sean hidrolizados desde el extremo C-terminal, desde el extremo carboxiterminal. Entonces tenemos la carboxipeptidasa A y la carboxipeptidasa B. O sea, ¿cuándo va a actuar la carboxipeptidasa A? Cuando el aminoácido final, o del extremo final, el carboxi final, tenga una cadena neutra. Por ejemplo, la alanina, la valina, la glicina. Entonces, allí va a participar la carboxipeptidasa A. Cuando el extremo carboxilo corresponde al extremo de carboxilo de glicina, la aminovalina, actúa la carboxipeptidasa A. Cuando el aminoácido del grupo carboxilo final tenga un carácter básico, como lisina o arginina o estirina, va a actuar la carboxipeptidasa B. Esto que le estoy explicando es un poco fino para aprender dónde actúas. El concepto que ustedes tienen que saber que la carboxipeptidasa es una exopeptidasa y que van a van a hidrolizar desde los extremos carboxilo terminal. En este caso le estoy explicando cuándo es A y cuándo es B. Es A cuando el aminoácido final de cadena es neutro y B cuando el aminoácido final es de carácter básico. Y así van a obtener péptidos inferiores. PP son péptidos más chiquititos, pero también van a quedar aminoácidos libres. Algunos aminoácidos libres, pocos, quedan también libres. Dijimos entonces el intestino delgado, ya se los dije al inicio, el intestino delgado es este. Vamos a empezar el 1. El intestino delgado, dijimos que tiene una pared, esta es la porción de la pared intestinal, una vellosidad. Si tomamos una sola vellosidad es esta. Y si tomamos una celulita de esta vellosidad, es esta célula epitelial que tiene esas microvellosidades. Lo vamos a ver de otra forma. Esta es la vellosidad. Ustedes pueden ver la porción de la pared intestinal. Esta es la vellosidad. Esta vellosidad, esta celulita, que es esta. Y esa célula, que es esta chiquitita que está acá, tiene estas microvellosidades. Fíjense ustedes la cantidad de microvellosidades que hay. Lo que le dije a ustedes de la cancha de tenis, la superficie que tiene este intestino. Y recuerden que yo les dije que esa célula intestinal, ese enterocito, que tenía estas proteínas integrales que eran enzimas con los grupos activos, con sus sitios activos. Entonces,
En el borde de cepillo de los enterocitos existen esas proteínas integrales que pueden ser sistemas de transportes. Acá no les muestro los sistemas de transporte, pero lo vimos, los sistemas de transportes, cuando hablé del enterocito, y pueden tener estos sistemas de enzimas proteolíticas, y así tenemos a la enteroquinasa. La enteroquinasa, que es una entropeptidasa, o también llamada enteropeptidasa, recordemos, hidroliza el tripsinógeno a tripsina, como lo vimos recién. Y también tenemos en estas enzimas ubicadas en el borde del cepillo a 6 exo-oligopeptidasas, que son exopeptidasas, que están las 3 aminopeptidasas y las dipeptidasas. Las aminopeptidasas van a catalizar la ruptura de la unión peptídica adyacente al extremo N-terminal de esos oligopéptidos. O sea, la aminopeptidasa va a hidrolizar al oligopéptido, pero desde el extremo N-terminal. Desde el extremo N-terminal. Y de esa manera van a quedar péptidos inferiores y van a quedar aminoácidos. Así como cuando actuó la carboxipeptidasa, quedando aminoácidos libres, también cuando actúa la aminopeptidasa desde el extremo aminoterminal, van a quedar aminoácidos libres también y péptidos inferiores. Es muy similar a la carboxipeptidasa, simplemente que esta es una exopeptidasa que cataliza la ruptura del extremo N-terminal. También dijimos que quedan dipéptidos libres. Bueno, esos dipéptidos, ¿cómo se rompen? ¿Cómo se hidrolizan? Están las dipeptidasas. Entonces van a quedar así aminoácidos. Lo que era dipéptido quedan aminoácidos libres. O sea, vean bien ustedes en los dibujitos cómo lo que va quedando son aminoácidos libres. Muy bien. Ustedes pueden ver en esta figura que se mueve aquí, ¿cierto? Las moléculas que están presentes en la luz intestinal que quieren pasar el torrente sanguíneo. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través del proceso de absorción. Entonces, ustedes tienen el lumen del intestino, acá a la izquierda, ubíquense en el lumen del intestino. Acá están todas esas moléculas que estaban recién bailando aquí, están en el lumen del intestino, quieren pasar. Los aminoácidos. Los aminoácidos, ¿cómo ingresan al enterocito? Y lo hacen a través de este sistema dependiente de gradiente de sodio. Ingresan un aminoácido junto con 2 sodios. Ahora, este sistema depende también de este sodio-potasio, de esta bomba de sodio-potasio ATPase. Es un transporte activo en donde aquí va a salir sodio ahora y va a ingresar potasio, y eso permite que ingresen los aminoácidos. Otra forma de ingresar entonces dijimos, regreso a la diapositiva. Aquí, ¿no es cierto?, hay gasto de energía, se consume ATP para formarse ADP, ¿no? Entonces, otra forma de ingreso de aminoácidos desde el lumen intestinal al enterocito es por sistema no dependiente de sodio, llamado difusión facilitada. Algunos aminoácidos ingresan por difusión facilitada. También los dipéptidos y los tripéptidos pueden ingresar al enterocito a través de este sistema llamado transportador de péptidos, el PEP1, que es un transportador electrogénico protón-péptido. O sea, ingresan dipéptido y tripéptido y ingresan protones. De forma, es un cotransportador. Entonces, ¿dónde tenemos los dipéptidos y los tripéptidos? Dentro del enterocito ahora. Y aquí la peptidasa lo que va a hacer es hidrolizar a los dipéptidos y tripéptidos y van a tener los aminoácidos. ¿Ya? Tenemos aminoácidos que habían ingresado por este sistema activo, aminoácidos ingresados por difusión facilitada y los aminoácidos provenientes de dipéptidos y tripéptidos. Esos aminoácidos ahora
pueden por difusión facilitada pasar a los capilares y por el sistema de la vena porta dirigirse al hígado. ¿Está claro? No sé si está claro porque nadie dice nada. Sí, profe, se entendió. Bueno, o hay uno o dos o se fueron todos. No, yo lo que les muestro aquí, ¿no es cierto?, es en forma simple. Todas estas cosas las pueden encontrar en cualquier libro. Pero el escrito a veces habla mucho, es bueno el libro, leerlo, pero a veces la forma gráfica es mucho más simple de entenderlo. Entonces, este es un resumen. Ustedes tienen todo el proceso de digestión a través de las enzimas, en donde a partir de proteínas exógenas, a través de las endopeptidasas, pepsina, tripsina, quimotripsina, luego son, diríamos, hidrolizadas esas proteínas endógenas por estas enzimas, luego los oligopéptidos y péptidos, por medio de las exopeptidasas y dipeptidasas se forman los aminoácidos. Esos aminoácidos luego son absorbidos a nivel del epitelio intestinal, pueden ingresar por transporte activo o por difusión facilitada, y luego pasar esos aminoácidos por difusión facilitada a sangre y luego pasar al interior de las células. Bueno, tomando un poquito de aire y vamos a ver la última parte de digestión y absorción de los lípidos. Vamos a ver la digestión de los lípidos. En el ser humano se ingieren entre 25 y 660 gramos de lípidos al día. ¿Y cuáles lípidos podemos mencionar? Para ustedes todos estos lípidos son conocidos ya. Los triacilgliceroles, los más abundantes, los fosfolípidos, colesterol libre y sus ésteres. Y acá está puesto como componente lipídico. Las vitaminas no son lípidos, pero son las vitaminas. Estamos hablando de las vitaminas liposolubles, las cuales necesitan de los lípidos para que puedan ser, puedan ser ingresadas al organismo. Este es un panorama general. Las grasas ingeridas en la dieta pasan desde boca, estómago, a que tiene usted la acción de la vesícula biliar, al intestino delgado. En el intestino delgado se produce la emulsión de las grasas de la dieta por las sales biliares, mediante formación de micelas. Luego, de formar las micelas, las lipasas intestinales van a degradar los triacilgliceroles o triglicéridos, y los ácidos grasos y otros productos de rupturas son absorbidos por la mucosa intestinal y aquí son convertidos nuevamente a triacilgliceroles. Luego esos triacilgliceroles son incorporados a unas moléculas junto con el colesterol y apolipoproteínas, formando los kilomicrones, que es una lipoproteína. Es una introducción esto que les muestro ahora. Vamos a ver qué ocurre. En la cavidad bucal está presente una lipasa que es secretada por estas glándulas salivales serosas de von Ebner o glándulas linguales de la región posterior de la lengua. Se secreta en baja cantidad, en forma constante. Ante la presencia de un alimento, digamos como factor mecánico, o por estimulación parasimpático, que es el factor nervioso, neurológico, esa enzima, la lipasa, es secretada en gran cantidad en la cavidad bucal. ¿Qué hace esa lipasa? Esa lipasa va a actuar sobre el triacilglicerol. Ustedes recordarán que el triacilglicerol originalmente es un glicerol, que tienen un grupo oxidrilo, otro oxidrilo y otro oxidrilo, que luego se estilificaron un ácido graso, otro y otro. ¿Y eso qué formó? El triacilglicerol.
Ese triacilglicerol es hidrolizado por la lipasa, un pH de 4,5, en donde va a hidrolizar la unión, unión éster, entre este oxígeno y el ácido graso, de uno de los extremos. En este caso, este extremo quedó formado el ácido graso, que se separó, y el 1-diacilglicerol. Vamos a ver en detalle qué pasa luego con estos ésteres de estos dos ácidos grasos. Simplemente le hago una introducción de la reacción de la lipasa. Esa lipasa, esa lipasa que les voy a hablar ahora es la lipasa gástrica, porque el alimento pasa de la boca, que dijimos que tenía lipasa, pero ahora pasó el alimento al estómago. Y en el estómago también hay una lipasa gástrica, que esa sí es muy importante, es secretada por las células del fundus. Recuerden ustedes que en el estómago están las células del fundus o las células del fondo, como le dijimos, la nombramos recién, está en la parte, diríamos, esta parte alta del estómago, y esa lipasa va a ejercer su acción a un pH entre 3 y 6. La lipasa gástrica, como la lingual, son de importancia en el recién nacido y en el niño lactante, que aún no han desarrollado su función pancreática. Los ácidos grasos entre 4 y 10 carbonos, que son liberados por acción de la lipasa lingual y gástrica, y que son solubles en ese contenido gástrico, van a ser absorbidos por el estómago. Y unidos a la albúmina, esos ácidos grasos van a ser transportados a través de la sangre por la vena porta hacia el hígado. Y ahí van a ser utilizados con fines energéticos. Antes de ingresar a hablar sobre lo que ocurre en el duodeno, vamos a hablar un poquito sobre la bilis. La bilis está presente en esta vesícula biliar, está unida esa vesícula biliar por este conducto cístico al conducto hepático, que luego viene el conducto biliar. Y ese conducto biliar luego va a desembocar al duodeno. ¿Dónde se produce la bilis? En el hígado. A veces el concepto no es claro. Se creen que la bilis se produce en la vesícula biliar. No. La bilis se produce en el hígado. ¿Dónde se acumula? En la vesícula biliar. Sí, en la vesícula biliar sí se acumula algo. ¿Cuánto se secreta? Y aproximadamente entre 500 y 600 mililitros por día de bilis. Medio litro. Medio litro de bilis por día. ¿Cómo es? Bueno, es un líquido límpido, color amarillo o parduzco, viscoso, con un sabor amargo. Y estos sabores amargos, a veces cuando uno por alguna razón tiene vómito, lo puede detectar que es un sabor amargo. ¿Cuál es el pH? Entre 7,8 y 8,6, tiene un pH alcalino, una densidad de 1,01, contiene fosfolípido, colesterol, ácidos biliares, pigmentos biliares, urea, proteínas, electrolitos inorgánicos. Y de esos ácidos biliares, los ácidos biliares son muy importantes presentes aquí porque en el hígado son producidos los ácidos biliares a partir del colesterol. Recuerden esta molécula, el ciclopentano peridofenantreno. Este es el colesterol. Y ese colesterol, por acción de la 7-alfa hidroxilasa, tiene un oxidilo de carbono 7, ustedes pueden ver aquí,
también tiene un oxidrilo en el carbono 3 que lo tenía y un oxidrilo en el carbono 12, van a obtener el ácido biliar primario, que es el ácido cólico. Tiene el ácido cólico, en donde también tiene este ácido cólico, el carboxilo, el grupo carboxilo, que luego ese ácido, sea cólico o también ácido queno desoxicólico, que es otro ácido biliar primario, similar a puede unirse, esta zona de aquí, con el carboxilo, se puede unir la glicina o taurina. Ustedes pueden ver aquí un residuo de glicina, el carboxilo, carbono y el grupo amino, unido a lo que era este carboxilo, o puede tener también unido un residuo taurina. Aquí tienen ustedes todo este residuo de taurina, y así tenemos entonces el ácido glicocólico y el ácido taurocólico. Ustedes pueden ver en esta molécula, tanto esta del ácido glicocólico como el ácido taurocólico, cómo es esta molécula. Tiene todo un núcleo, que es un núcleo hidrófobo, y tiene una faz hidrófila. Esto les puede estar indicando a ustedes algo, que esta faz hidrófila está en contacto con agua, mientras que el núcleo hidrófobo repele el agua. Bueno, estos ácidos biliares pueden ser neutralizados por sodio, forman las sales biliares. Cuando se unen a sodio, forman las sales biliares. Y las sales biliares entonces derivan de esos ácidos biliares que acabamos de ver, estos ácidos glicocólicos y taurocólicos provenientes de estos ácidos biliares iniciales o primarios, y pueden ser sales sódicas o potásicos, y tienen una acción que se llama colerética. Van a estimular la producción de bilis en el hígado. Los lípidos, ustedes saben que son apolares y necesitan de las sales biliares. Esos sales biliares van a formar estas micelas. ¿Ven estos círculos? Esos circulitos grises que ven aquí corresponden a esta fase hidrófila. Y la otra fase, la otra parte, núcleo hidrófobo, es estas colas que ustedes pueden ver. Y los lípidos se van a ubicar en este interior. Entonces los lípidos son apolares, necesitan de estas sales biliares. De esa forma van a estabilizar la emulsión y facilitar el contacto de la enzima con el sustrato. Y de esa manera poder ser digerida. Entonces ustedes pueden ver aquí una gota de lípido grande, y estas sales biliares que forman micelas, van a ver ustedes cómo se van a formar pequeñas micelas, y de esa manera lo que era una gota grande de lípido, se formaron pequeñas gotas de lípidos rodeadas por estas sales biliares. Son lípidos emulsionados. De esta manera pueden, las lipasas pueden trabajar efectivamente en el interior de estas micelas donde están los lípidos, y va a ejercer su acción, que ya vamos a explicar un poquito más amplia en una diapositiva posterior. Dijimos que la colecitoquinina lo que va a permitir es que va a actuar sobre el páncreas para permitir la secreción pancreática, de fluido pancreática, y también va a permitir la colecistoquinina a que pueda esta vesícula biliar contraerse y que se pueda abrir el esfínter de Oddi. El esfínter de Oddi va a permitir entonces, al abrirse, que el flujo de bilis salga de la vesícula biliar y pueda así ponerse en contacto con el lumen del intestino, donde está
presente los lípidos. O sea que hay una propiedad detergente de las sales biliares. Estas son las sales biliares, como ustedes pueden ver, la parte hidrofílica y la parte hidrofóbica se va a ubicar alrededor de la grasa emulsificada, ¿no? Esta es la grasa, el glóbulo raso, y de esta manera se van formando esas micelitas. Y eso va a favorecer también la absorción en la mucosa intestinal. De esa manera, entonces, aquí hay una circulación enterohepática de los ácidos biliares, o sea, regresan los ácidos biliares por una porta del hígado y luego pasan a la vesícula y nuevamente al intestino. De esa manera se recuperan esos ácidos biliares, lo enterohepático. Ahora dijimos, la lipasa. Muy bien, la lipasa, ¿qué acción tiene digestiva? Dijimos que los triacilgliceroles, como ya los nombramos recién, por acción de lipasa se forman o el 1,2-diacilglicerol o el 2,3-diacilglicerol, depende de dónde actúa la lipasa, o de un extremo o del otro. En este caso, el ejemplo, bueno, una vez que la lipasa actuó sobre el triacilglicerol, se forma el 2,3-diacilglicerol y un ácido graso. Y luego, la lipasa actúa sobre el otro ácido graso y queda el 2-monoacilglicerol, o sea, queda el ácido graso simplemente del carbono 2, del glicerol de carbono 2. Pero aquí no puede actuar la lipasa, por lo tanto, ese 2-monoacilglicerol va a necesitar de la isomerasa. Esa isomerasa va a permitir que el ácido graso, que estaba unido por función éster al oxidilo del carbono 2 del glicerol, se dirija a un carbono, sea el 1 o el 3, cualquiera de los dos, se forma el 1, en este caso el 1-monoacilglicerol, va a actuar la lipasa y así va a quedar formado el glicerol y 3 ácidos grasos. ¿Sí? O sea, a partir de un diacilglicerol se van a formar 3 ácidos grasos y la molécula de glicerol. Aquí pueden ver ustedes de otra manera el resumen de la acción de lipasa. Este es el triacilglicerol, ustedes tienen la lipasa, entonces van a quedar 1, 2, 3 ácidos grasos y el glicerol por el otro lado. Entonces separaron los ácidos grasos esterificados por la acción hidrolítica de la lipasa, se separaron en 3 ácidos grasos y glicerol. Otra enzima es la fosfolipasa A2, que va a hidrolizar esta unión de este fosfolípido. Este es un glicofosfolípido, tiene un glúcido, el fosfatidiliinositol 4,5-bifosfato, y se rompe una de estas cadenitas de ácido graso y va a quedar el lisofosfolípido más el ácido graso. En el caso de las víboras, hay víboras más o menos peligrosas. ¿Qué es lo que hace? La víbora tiene en su veneno la fosfolipasa A2. ¿Qué es lo que hace la fosfolipasa A2? Y esto es como una anécdota a lo que ocurre en el proceso de digestión. Lo que hace la fosfolipasa A2 cuando uno es infectado por un ataque de una víbora y inyecta el veneno, hidroliza esta unión y estas moléculas, ¿dónde están presentes? En la membrana de las células, de los glóbulos rojos, por ejemplo. Y entonces se rompen los glóbulos rojos. Entonces puede llevar también a la muerte del individuo si no es tratado inmediatamente. Nosotros en este caso hablamos de la fosfolipasa 2 en proceso de digestión, en un proceso adecuado de digestión. Otra enzima digestiva de lípido es la colesterol esterasa. Ustedes saben que el colesterol en su oxidilo puede tener esterificado un ácido graso y por acción de la colesterol esterasa se separa ese ácido graso esterificado, se libera el ácido graso y queda el colesterol. Por un lado el colesterol y por el otro lado el ácido
graso. Muy bien, hemos hablado de la digestión y vamos a hablar del proceso de absorción de esos lípidos. Entonces, en el lumen, ¿qué teníamos? Teníamos la micela, en donde teníamos en la micela ácidos grasos, teníamos colesterol, fosfolípidos, y la micela va a permitir que, uniéndose a la membrana del enterocito, puedan ingresar los ácidos grasos, en los monoacilglicerol, pueden ingresar los ácidos grasos de más de 10 carbonos a través de la micela. Los ácidos grasos de menos de 10 carbonos ingresan directamente al enterocito. ¿Qué pasa? Esos ácidos grasos o esos 2 monoacilglicerol que ingresaron al enterocitos van a ingresar a este metabolismo del enterocitos. Recuerden ustedes que existe la glucólisis en el enterocito, si bien todavía no lo han visto, el metabolismo de glúcidos y de lípidos, pero sí en biología vieron que en un proceso de glucólisis se forma una triosa, que es la dihidroxicetronofosfato, y que luego va a permitir que a través de todo este proceso de formación de glicerol trifosfato y la unión de ácidos grasos, el glicerol trifosfato, se va a regenerar el triacilglicerol, y ese triacilglicerol, uniéndose a colesterol, uniéndose al fosfolípido que también ingresó al enterocito, y uniéndose a proteínas, va a formar una lipoproteína que es el kilomicrón. Y ese kilomicrón, que es una lipoproteína, va por vaso linfático y luego a los vasos sanguíneos y irán luego a las diferentes células. Entonces, esos productos de la degradación, diríamos de digestión, ingresan entonces al enterocito y luego ingresan al kilomicrón. Ya algunos ácidos grasos de menos de 10 carbonos pasan a los capilares del sistema portal. ¿Cuánto tiempo lleva el tránsito digestivo? En esta infografía ustedes pueden ver que más o menos el alimento, la comida dura 1 minuto. Podría durar un poquito más de 1 minuto. Lo que pasa es que uno, en vez de masticar, traga. En el esófago dura entre 2 a 3 segundos en transitar este túbulo. En el estómago unas 2 o 4 horas. En el intestino delgado ocurre ese proceso digestivo entre unas 1 y 4 horas también. Luego pasa el colon, que puede durar de 10 horas a varios días para que luego sean eliminadas como materia fetal. O sea, ustedes pueden ver, entonces, la mayor parte del tiempo del proceso digestivo ocurre en el estómago entre 2 a 4 horas y en el intestino delgado entre 1 a 4 horas, y luego de 10 horas o más el tiempo que ocurre en el tiempo que demora la comida en recorrer en diferentes segmentos del tracto digestivo para luego, ¿no es cierto?, ser eliminadas como materia fecal. Bueno, yo he llegado hasta aquí con el proceso de digestión y absorción de los glúcidos, lípidos y proteínas. Y esto es muy importante para poder entender los procesos